Mi mujer alzó su copa para brindar por el hombre con el que llevaba meses acostándose. Lo hizo en mi mesa, bajo mi techo, delante de mi hija, y mi hija sonrió como si aquella traición fuera una fiesta familiar. No grité, no rompí nada. Me levanté, salí de casa y guardé silencio. 3 semanas después, su abogado descubrió que yo llevaba años preparándome para aquella noche. Me llamo Tomás Roldán. Tengo 56 años. Durante casi 3 décadas trabajé en el Ayuntamiento de Valencia. Entré como técnico menor. Subí despacio, sin favores, sin padrinos, sin ruido. Con el tiempo llegué a dirigir el área de suelo, obra pública y rehabilitación urbana. Mi despacho no daba titulares, daba resultados. Calles abiertas a tiempo, licencias revisadas, presupuestos vigilados, subvenciones bien atadas. Yo era el hombre al que llamaban cuando algo importante tenía que salir bien y nadie quería cámaras alrededor. Eso me gustaba. Nunca necesité aplausos. Durante muchos años pensé que Clara entendía esa clase de hombre. La conocí cuando yo tenía 28 años. Nos casamos poco antes de cumplir los 30. Clara era todo lo que yo no era. Brillante, rápida, elegante. Sabía entrar en una sala y hacer que todos la miraran. Yo prefería quedarme un paso atrás. Ella decía que ese contraste era lo que nos hacía fuertes. Durante años le creí. Nuestra hija se llama Inés. Cuando era pequeña, me esperaba despierta hasta tarde para enseñarme dibujos torcidos y contarme historias que solo ella entendía. Yo le ajusté las rueditas de la bicicleta, le curé rodillas raspadas, le enseñé a no tener miedo a las cuestas. Por eso aquella noche de octubre me dolió más su sonrisa que la copa de su madre. La cena la organizó Clara. Sábado, noche templada, olor a madera húmeda en el jardín, velas encendidas, mantel bueno, copa grande para el vino, todo demasiado cuidado, como si no fuera una cena, como si fuera una escena. Rubén estaba allí, Rubén Salas, un hombre de sonrisa fácil, pelo bien cortado, reloj demasiado visible. Ese tipo de hombre que parece cómodo incluso cuando no debería estarlo. Lo había visto ya varias veces aquel mes, siempre por casualidad, siempre cerca de Clara. Decía trabajar como director comercial para una empresa de suministros de obra. Yo sabía quiénes eran. También sabía que llevaban meses intentando acercarse a ciertos contratos municipales. No le di importancia al principio. Aprendes a convivir con gente interesada cuando pasas tantos años cerca del dinero público. También estaba Inés y 2 amigas de Clara, de esas amistades que se forman en cenas benéficas, clubes de lectura y desayunos llenos de sonrisas vacías. Me senté a la cabecera. Observé. Eso se me ha dado siempre bien. Observar las cosas pequeñas, los gestos que no saben que están hablando. Rubén le llenó la copa a Clara sin preguntarle. Ella se la dejó llenar. Ni uno ni otro se dio cuenta de que yo lo vi. Inés, sí. Lo noté en el movimiento de sus ojos. No estaba incómoda. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Hablaron de viajes, de un hotel rural en la sierra, de una exposición, de lo cansado que estaba todo el mundo de fingir. Esa frase quedó flotando unos segundos. Y entonces Clara levantó la copa. Sonrió como sonreía cuando quería que la admiraran, con esa calidez ensayada que siempre funcionaba con los demás, y dijo, por la honestidad con uno mismo, por atreverse a vivir de verdad. Rubén chocó su copa con la suya antes que nadie. Inés levantó la suya enseguida. Sus ojos brillaron, como si estuviera asistiendo a algo valiente, como si su madre estuviera corrigiendo una injusticia. Ese fue el momento. No hizo falta confesión. No hizo falta una escena. No hizo falta que nadie pronunciara la palabra infidelidad. Lo entendí todo. Bajé la vista hacia mi copa. No bebí. Nadie lo notó.
o nadie quiso notarlo. Entonces Inés habló, con voz suave, con esa seguridad limpia que tienen los que ya se han colocado del lado que les conviene. Dijo que su madre llevaba mucho tiempo feliz. Dijo que ya era hora de que todos celebráramos eso. La miré, y por un instante no vi a la niña del pasillo. Vi a una mujer adulta tomando partido. No por amor, no por compasión, por conveniencia. Tomé un sorbo de agua, despacio, y respondí sin alzar la voz. La felicidad es buena, mientras no se construya sobre algo que se hunde. La sonrisa de Clara no se movió. La de Rubén sí, muy poco, lo justo. Después del plato principal me levanté. Dije que al día siguiente tenía una reunión muy temprano. Mentí con la tranquilidad de quien ya no debe explicaciones. Le di la mano a Rubén, firme, sin prisa. Él me sostuvo la mirada menos de un segundo. Luego bajó los ojos. Salí de mi propia casa como sale un invitado que ya ha entendido que la fiesta no era para él. Conduje hasta un trastero que tenía alquilado en un polígono de Paterna. Clara creía que allí guardaba herramientas viejas, cajas de mi padre y muebles sin uso. Había algo de eso, pero no era lo importante. Apagué el motor. Me quedé un momento dentro del coche, sin música, sin teléfono, solo respirando. Luego abrí la puerta metálica, encendí la luz y miré el archivador gris del fondo. Llevaba 22 meses preparando aquel silencio. 22 meses. No porque sospechara de Rubén desde el principio. Eso vino después. Empecé a guardar pruebas cuando comprendí que mi matrimonio ya no se apoyaba en la verdad. Clara cambiaba rutinas, escondía conversaciones, borraba mensajes. Había aprendido a tratarme como se trata a un hombre útil, correctamente, sin cariño, sin presencia, solo utilidad. Con el tiempo aparecieron los cargos extraños, transferencias pequeñas, luego medianas, siempre justificadas como decoración, regalos, cuotas, ayuda solidaria o reservas. Nada escandaloso por separado, mucho cuando lo unías todo. Mateo Ferrer me ayudó a poner orden. Mateo no era solo asesor fiscal, había sido amigo de mi padre, seco, discreto, minucioso. Cuando vio los primeros movimientos, me dijo una frase que no he olvidado. La mentira nunca se rompe por una gran grieta. Se rompe por la suma de muchas fisuras pequeñas. Él me presentó a Esteban Moliner, abogado, notario durante años, más tarde especialista en patrimonios familiares, un hombre que hablaba poco y dejaba las palabras exactas en el sitio exacto. A la mañana siguiente, lo llamé a las 8 menos cuarto. Le dije solo 4 palabras. Ya no hay vuelta. Él respondió sin sorpresa. Ven a las 12. Estará todo listo. Así fue. Yo ya no dormía en casa desde 2 semanas antes. Había alquilado una habitación amplia en el piso de un antiguo compañero de la universidad que vivía en la zona de Campanar. No conté nada. Solo dije que necesitaba unos días de aire. Eso bastó. En el despacho de Esteban, firmé la solicitud de divorcio. También firmé la revocación de varios poderes domésticos y la notificación para bloquear cualquier disposición extraordinaria sobre 2 cuentas que todavía compartíamos. Todo estaba preparado. No improvisamos nada. Eso era lo que Clara nunca entendió de mí. No reacciono rápido. Construyo despacio. Pero cuando termino de construir, aguanta. Su primer mensaje llegó pasado el mediodía. Decía ¿dónde estás? El segundo llegó poco después. Decía, no vuelvas a desaparecer sin decir nada. Ni un saludo, ni una pregunta sincera. Solo irritación. La irritación de quien da por hecho que el otro seguirá disponible. No respondí. La notificación formal le llegó esa misma tarde, por mensajero, con copia a su abogado. Aún no sabía qué abogado era, pero Clara era previsible en algo. Siempre elegía el envoltorio más brillante.
Y lo brillante rara vez es lo más sólido. Aquella noche repasé otra vez la carpeta principal. No por necesidad, por calma. En una sección estaban las transferencias a Rubén. En otra, los movimientos de una cuenta secundaria que Clara desconocía y desde la que yo había ido protegiendo ingresos privativos procedentes de la herencia de mi abuelo. Ese era el verdadero corazón del asunto. Mi familia tenía una sociedad patrimonial desde hacía años. Había nacido de unos naranjales vendidos a tiempo, de una nave logística, de 2 locales y de una casa antigua en la costa que mi abuelo dejó muy clara en su testamento. Bienes privativos, administración separada, documentación impecable. Clara asistió a una sola reunión sobre eso. Duró menos de 1 hora. Miró el móvil varias veces. Preguntó cuándo terminábamos. Al salir me dijo que a ella todo aquello le aburría, que confiaba en mí. Yo sonreí y tomé nota. Con los años invertí esos bienes con prudencia. Nada espectacular. Un piso, luego otro. Participaciones limpias, ingresos declarados. Todo fuera del barro doméstico. Todo trazable. Todo legal. Clara nunca preguntó. Ella veía una buena vida y daba por hecho que la mitad del decorado era suyo. Ese fue su error. El otro error fue Rubén, porque Rubén no solo era amante, era un hombre endeudado. Mateo logró demostrarlo en pocos días. Había cuotas impagadas, préstamos mal cerrados y una dependencia creciente del dinero que Clara le enviaba. En total, entre una cosa y otra, habían salido de nuestras cuentas comunes más de 70.000 euros en 14 meses. Dinero escondido detrás de conceptos inocentes. Aquel hallazgo no me produjo rabia. Me produjo una especie de claridad helada. No me estaban traicionando por pasión. Me estaban utilizando. Y eso lo cambiaba todo. 2 días después, Clara me llamó 6 veces. A la 7ª dejó un mensaje. No sonaba herida. Sonaba contrariada. Dijo que todo aquello era una exageración. Dijo que primero debíamos hablar. Dijo que yo estaba tomando decisiones irreversibles sin escucharla. Borré el mensaje después de oírlo una sola vez. No porque me hiciera daño, porque ya llegaba tarde. El abogado apareció el jueves. Se llamaba Álvaro Cuenca. Despacho grande, página llena de fotos, declaraciones en prensa, mucha seguridad de cartel. La carta que envió pedía el uso exclusivo de la vivienda familiar, una compensación económica elevada, acceso a información patrimonial completa y una medida cautelar sobre la casa de la costa de mi abuelo. Cuando Esteban terminó de leerla, dejó la hoja sobre la mesa y me miró por encima de las gafas. Hay hombres que facturan seguridad ajena, Tomás. Este es uno de ellos. ¿Qué le respondes? Lo justo y lo suficiente para que entienda dónde ha metido los pies. Ese mismo día salió la respuesta. Breve, fría, con escrituras, con notas registrales, con las capitulaciones, con la procedencia privativa de cada bien importante, con el detalle exacto de los ingresos que nunca formaron parte de ningún patrimonio común, y con algo más, un anexo reservado, las transferencias a Rubén, las fechas, los conceptos falsos, los importes, todo. Cuenca pidió ampliación documental al día siguiente. Esteban se la envió. No llamó durante 2 días. Eso me dijo bastante. La tarde del domingo, cuando el silencio ya empezaba a pesar más en la otra parte que en la mía, encontré algo en la última carpeta que no recordaba haber guardado allí. Era una copia de un correo reenviado por error meses atrás. No venía de Clara. Venía de Rubén. Y no hablaba de ella. Hablaba de mí. Hablaba de contratos, de plazos, de cómo acercarse al hombre correcto por la vía personal cuando la puerta profesional permanecía cerrada. Leí el mensaje una vez, luego otra, y entendí que la traición de mi mesa no había empezado en mi casa.
Había empezado mucho antes, y quizá nunca había sido solo una historia de cama. Me quedé mirando aquel correo con una sensación extraña. No era rabia, no era sorpresa, era algo más frío, algo más útil. El mensaje era breve, muy breve. Rubén escribía a un socio de su empresa. Decía que la vía técnica estaba cerrada. Decía que conmigo no funcionaban ni los regalos ni las comidas largas. Y luego añadía una frase que me dejó quieto. Con Clara será más fácil. Leí esa línea 3 veces. Después cerré la carpeta. Me senté. Y por primera vez desde la cena, entendí que yo no había sido solo el marido engañado. Había sido el objetivo. No sabía desde cuándo. No sabía si Clara entró en eso por amor, por vanidad o por dinero, pero sí sabía algo importante. Si aquel correo se había escrito de verdad con esa intención, el asunto ya no era solamente privado. Rozaba mi trabajo, rozaba mi nombre, y eso cambiaba el terreno. Llamé a Esteban esa misma noche. No lo saludé con cortesías. Le dije que había encontrado algo que podía complicarlo todo. Guardó silencio unos segundos. Luego preguntó si estaba seguro de la autenticidad. Le respondí que sí. El encabezado era limpio, la cadena de reenvíos también. Y además, coincidía con fechas en las que Rubén apareció demasiado cerca de ciertos expedientes. Esteban no habló enseguida. Cuando por fin lo hizo, su voz sonó más seca que de costumbre. Entonces, mañana, no vienes a mi despacho. Vienes primero con Mateo. Quiero que lo vea. Si eso es lo que parece, vamos a separar lo matrimonial de lo institucional desde el primer minuto. Así lo hicimos. Mateo recibió la copia temprano. La imprimió. La examinó. Comprobó metadatos, fechas, origen, rastros de reenvío. No sonrió. Nunca sonreía cuando algo era serio. Al terminar, me dijo que el correo no parecía manipulado. Luego levantó la vista y pronunció una frase todavía más incómoda. Tomás, si alguien intentó acercarse a decisiones públicas a través de tu casa, más vale que seas tú quien lo ponga por escrito antes de que otro lo haga por ti. Sabía que tenía razón. A mediodía, pedí una reunión reservada con la Secretaría General del Ayuntamiento. No con un concejal, no con alguien político, con la funcionaria que llevaba años coordinando expedientes sensibles y protocolos internos. Se llamaba Beatriz Llorca. Llevaba más tiempo que yo en la casa. Tenía fama de incorruptible, y era merecida. Entré en su despacho con una carpeta delgada. Solo lo imprescindible. No fui allí a dramatizar. Fui a proteger el procedimiento. Le expliqué que estaba inmerso en un proceso de divorcio. Le dije que habían aparecido indicios de una relación impropia entre mi entorno personal y un proveedor privado que, al menos en apariencia, había intentado buscar una vía de influencia informal. No acusé más de lo que podía probar. No adorné nada. Ella escuchó sin interrumpirme. Tomó notas a mano. Cuando terminé, me pidió los nombres. Se los di. Rubén Salas. La empresa. Los expedientes en los que había intentado entrar. Las fechas aproximadas. Y el correo. Beatriz lo leyó sin cambiar el gesto. Después, cerró la carpeta. Y dijo justo lo que esperaba de alguien como ella. Has hecho bien en venir. Desde este momento, te apartas de cualquier asunto relacionado con ellos. Se abrirá una revisión interna discreta, no por sospecha sobre ti, precisamente para que nadie pueda sospechar. Asentí. No necesitaba más. Salí de allí con una sensación nueva, no de alivio, pero sí de orden. Cuando se hace lo correcto a tiempo, al menos el suelo deja de moverse bajo los pies. Clara, mientras tanto, seguía empeñada en tratar aquello como si fuera una pelea doméstica. Mandó 2 mensajes más. Luego, uno más largo. Dijo que yo estaba montando una venganza absurda,
Dijo que Rubén solo era un amigo. Dijo que si había habido errores, no eran para destruir una familia. No contesté. Aquella palabra ya no significaba lo mismo. Familia. No después de la cena, no después del correo, no después de ver a mi hija celebrando algo que llevaba tiempo ocurriendo a mis espaldas. Inés fue la siguiente en aparecer. No me llamó. No pidió permiso. Se presentó en el piso de Campanar un martes al caer la tarde. Cuando abrí la puerta, la encontré de pie con el abrigo puesto y la barbilla alta. Se parecía mucho a su madre cuando venía preparada para convencer a alguien. Entró. No quiso sentarse al principio. Caminó 2 pasos por el salón. Miró alrededor y dijo que aquello era una locura. Yo sí me senté. Le señalé la silla de enfrente. Al final aceptó. Cruzó las piernas y empezó a hablar con esa seguridad tensa de quien trae un discurso aprendido. Dijo que mamá estaba destrozada. Dijo que yo siempre había sido frío. Dijo que llevaba años escondiéndome detrás del trabajo, del orden y de los papeles. La dejé hablar. Cuando terminó, le hice una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Bajó la mirada un instante. Solo un instante. Luego respondió que esa no era la cuestión. Yo le dije que sí, que era exactamente la cuestión. No levanté la voz. No hacía falta. Le recordé la cena, la copa alzada, su sonrisa, su frase sobre la felicidad de su madre. Y entonces volvió a cambiar el gesto. Pasó de segura a incómoda. Dijo que su madre necesitaba apoyo. Dijo que yo nunca había estado de verdad. Dijo que hay ausencias que también son formas de traición. La escuché con calma. Luego me incliné un poco hacia adelante. Y hablé despacio. Las ausencias pueden doler. Las mentiras también. Pero solo una de esas 2 cosas exige silencio cómplice para mantenerse viva. Inés apretó la mandíbula. Entonces entendí que no venía a entender. Venía a medir hasta dónde pensaba llegar yo. Y decidí no ocultarle nada importante. Le dije que había iniciado el divorcio, que la documentación estaba presentada y que también iba a revisar mi testamento y mis disposiciones patrimoniales. Ahí sí perdió color. Preguntó qué significaba eso. Respondí con la misma serenidad, que las decisiones tienen consecuencias, que yo no iba a sostener económicamente a nadie que hubiera elegido proteger un engaño. Mientras me miraba a los ojos, se puso en pie de golpe. Dijo que la estaba castigando por querer a su madre. Yo me levanté después y le respondí que no, que la estaba responsabilizando por haber confundido lealtad con conveniencia. No discutimos más. Se marchó con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas limpias. No eran las de una hija rota, eran las de alguien que acababa de descubrir que el hombre al que daba por hecho no iba a seguir ocupando el papel que ella había escrito para él. A la mañana siguiente, hablé con Esteban sobre el testamento. No para borrarla de un impulso. No actuó así. Quería orden, quería que todo reflejara la realidad. Él preparó un borrador muy claro. Mi patrimonio privativo quedaría sujeto a un protocolo familiar reforzado. No bastaba con llevar mi apellido. No bastaba con ser heredera natural. Habría cláusulas ligadas a la buena fe, a la lealtad y a la ausencia de conductas que dañaran de forma consciente la estabilidad del patrimonio o el nombre familiar. Esteban no usó palabras grandilocuentes. Usó palabras firmes, ese tipo de redacción que no llama la atención hasta que un día le cambia el futuro a alguien. Firmé la revisión 2 días después. No se lo conté a nadie, todavía no. Mientras tanto, Álvaro Cuenca intentó apretar por la vía rápida. Pidió acceso inmediato a la vivienda familiar, solicitó medidas sobre la casa de la costa y planteó una compensación económica que solo podía pedir alguien que aún no había entendido los documentos que tenía delante.
Esteban respondió sin emoción, con escrituras, con certificaciones, con años de trazabilidad, con fechas, con procedencias, con un mapa completo del patrimonio. Cada vez que Cuenca intentaba presentar algo como ganancial, se encontraba con una muralla de papel bien armado. No había grietas. La vivienda familiar estaba sostenida en parte con fondos privativos acreditados. La Casa de la Costa ni siquiera había entrado nunca en el circuito común. Los locales también estaban blindados, y la sociedad patrimonial tenía una separación tan limpia que discutirla requería más fe que derecho. Cuenca empezó a tardar más en responder. Eso me lo dijo Esteban con una media frase al teléfono. Ya no escribe con tanta soberbia. Me bastó, pero lo que terminó de descolocarlo no vino de nuestro lado, vino del ayuntamiento. Beatriz me llamó a finales de esa misma semana. No dio detalles por teléfono. Solo me pidió que subiera a verla al terminar la jornada. Fui. Cerró la puerta. Sacó una carpeta sencilla. Me explicó que la revisión preliminar había detectado contactos insistentes de la empresa de Rubén con personal intermedio del área durante meses. Ninguno había prosperado. Ninguno comprometía una adjudicación. Pero el patrón era claro. Habían intentado abrirse paso por varias vías: comidas, invitaciones, intermediarios y, al parecer, relaciones personales. No dijo la palabra trampolín. No hacía falta. Estaba en el aire. Me informó también de algo que no esperaba. Uno de los administrativos había recordado a Clara en una comida informal meses atrás. No dentro del ayuntamiento, fuera, en una terraza, con Rubén y con un técnico de la empresa. No había prueba de nada impropio en esa reunión. Pero la coincidencia ya no parecía casual. Sentí un cansancio muy antiguo en la espalda. No por vergüenza. Nunca hice favores. Nunca torcí un expediente. Pero comprender que tu casa pudo usarse como pasillo hacia tu despacho deja una suciedad difícil de nombrar. Beatriz fue prudente. Me dijo que no figuraba nada contra mí, que mi inhibición temprana ayudaba mucho y que, de seguir así, el asunto sería contenido sin escándalo público. Le agradecí la claridad. Ella me sostuvo la mirada y me dio un consejo que me acompañó toda la noche. No confundas discreción con debilidad, Tomás. Los que juegan a dos mesas suelen creer que el silencio del otro es ceguera. A veces, solo es paciencia. Volví al piso despacio. Llovía. Poca cosa. Esa lluvia fina que moja más de lo que parece. Al abrir la puerta, vi 2 llamadas perdidas de Clara y un mensaje de voz. Lo escuché. Su tono ya no era de superioridad, era de prisa. Dijo que necesitábamos hablar de inmediato. Dijo que habían pasado cosas. Dijo que mi obsesión estaba perjudicando a personas que no tenían nada que ver. Sonreí sin alegría. A esas alturas ya sabía lo que pasaba. Cuenca había empezado a explicarle el problema, y al mismo tiempo, la empresa de Rubén estaba recibiendo preguntas incómodas. No era un derrumbe espectacular, era peor. Era un cierre lento, ordenado, documentado. Cómo me gustaban a mí las cosas. No la llamé. 1 hora más tarde fue Rubén quien escribió. Fue su primer mensaje directo, corto, cobarde. Decía que había malentendidos. Decía que él nunca intentó usar a nadie. Decía que si hablábamos como hombres, podríamos arreglar la confusión. No respondí. Le reenvié el mensaje a Esteban. Y luego bloqueé el número. A la mañana siguiente, Cuenca pidió una reunión de conciliación urgente. Esteban aceptó, pero en su despacho, en su mesa, bajo sus condiciones. Yo acudí. Clara llegó con un traje claro y una expresión cansada que seguramente había practicado delante del espejo. Cuenca llevaba una carpeta muy fina.
demasiado fina para alguien que una semana antes hablaba con tanta fuerza. No hubo saludos inútiles. Esteban abrió la reunión, recordando el estado del procedimiento. Después, aclaró que cualquier diálogo debía partir de hechos, no de relatos. Entonces, Cuenca intentó algo que me confirmó que ya estaban tocando pared. Dijo que su clienta lamentaba ciertos errores personales. Dijo que deseaba una salida digna. Dijo que era mejor preservar la intimidad de todos. La palabra intimidad me sonó casi ofensiva. Clara me miró por primera vez de verdad desde la cena. No vi amor, no vi culpa. Vi cálculo herido y miedo, un miedo nuevo, el de quien descubre que no conoce al hombre al que llevaba años menospreciando. Yo no hablé mucho, no hacía falta. Esteban colocó delante de Cuenca 3 documentos: las transferencias a Rubén, el correo donde se insinuaba usar a Clara para acercarse a mí, y la constancia de mi inhibición voluntaria ante el ayuntamiento. Cuenca leyó en silencio. Clara intentó asomarse. Él le puso una mano encima a la hoja, no para consolarla, para impedir que interrumpiera. Tardó bastante en volver a hablar. Cuando lo hizo, su voz ya no sonaba como en la primera carta. Sonaba cansada. Dijo que quizá convenía replantear algunas pretensiones. Esteban contestó con educación: ya es tarde para algunas pretensiones. Entonces, Clara hizo algo que no esperaba. Me preguntó si de verdad pensaba arrastrarlo todo hasta el final. La miré sin apartarme y respondí con la verdad más simple de toda aquella historia. No estoy arrastrando nada, Clara. Estoy retirando lo que nunca debiste tocar. El silencio que siguió fue largo, muy largo. Cuencas cerró la carpeta. Pidió un receso breve. Salieron los dos al pasillo. Esteban se quedó sentado. Ni siquiera me miró. Solo ordenó los papeles con la yema de los dedos. Y dijo en voz baja, como quien comenta el tiempo: tu mujer acaba de entender que el problema no era el divorcio, era haberte confundido con un hombre fácil. Cuando Clara volvió a entrar, ya no parecía la misma. Traía el rostro más rígido, más pálido, y una pregunta en los ojos que no me hizo. La reunión terminó sin acuerdo, pero ya no hacía falta uno para saber lo importante. Álvaro Cuenca, el abogado brillante, elegante y tan seguro de sí mismo, acababa de descubrir el muro, y entendió demasiado tarde que yo no lo había levantado en 3 semanas. Llevaba años construyéndolo en silencio. Después de aquella reunión, el aire cambió. No de golpe, no con ruido. Cambió como cambian las mareas. Primero apenas lo notas, luego descubres que el agua ya no está donde la dejaste. Clara dejó de escribirme durante varios días. Eso no significaba calma, significaba estrategia. Inés también guardó silencio, demasiado silencio. Yo seguí trabajando. Entraba temprano, salía tarde. Me aparté por completo de cualquier expediente vinculado a la empresa de Rubén. Todo quedó por escrito, todo firmado, todo limpio. En el ayuntamiento nadie me hizo preguntas incómodas, y eso, en aquel momento, era una buena señal. Las preguntas peligrosas siempre llegan antes que los rumores. Cuando no llegan, suele ser porque el procedimiento va bien. Esteban me llamó un jueves a media mañana. Su tono era el mismo de siempre, plano, preciso. Me dijo que Álvaro Cuenca había pedido acceso urgente a determinada información sobre una finca de mi familia en la costa. No me sorprendió. La casa de Javea siempre había sido la pieza más visible. No la más valiosa, pero sí la más simbólica. Allí pasábamos algunos veranos. Allí aprendió Inés a nadar sin manguitos. Allí Clara organizaba cenas con linternas en el jardín y música baja. Muchos recuerdos, mucho decorado, demasiada emoción acumulada para no convertirse en objetivo. Le pregunté a Esteban qué había respondido. Dijo que la finca
no formaba parte del caudal ganancial, que así constaba en escritura, registro y protocolo patrimonial. Y añadió algo más. Clara no está pidiendo solo información. Está intentando ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para vender una versión. Colgué y me quedé pensando. Esa misma tarde lo confirmé. No por Clara, por otra vía. La esposa de mi amigo Julio, que trabajaba con una organizadora de eventos, le comentó sin saber lo que hacía que Inés estaba ilusionadísima con una boda frente al mar. Una boda íntima, una boda elegante, una boda, al parecer, en la casa de Javea. Me quedé mirando el teléfono. No por la boda, no por el novio Sergio, un muchacho correcto, con cara de pedir permiso para respirar. Me quedé quieto por la naturalidad del supuesto. Nadie me había preguntado nada. Nadie había pedido permiso. Nadie había siquiera tenido la decencia de fingir que aquella casa no era un derecho adquirido. Me senté. Llamé a Esteban. Le pregunté si la finca seguía con los mismos códigos de acceso y la misma empresa de mantenimiento. Respondió que sí. Le dije que eso se acababa ese mismo día. Quiero llaves nuevas, código nuevo y un aviso formal en la entrada. Acceso restringido por administración patrimonial. No hizo preguntas. A veces, la elegancia de un buen abogado consiste en entender el alcance moral de una orden sin obligarte a explicarlo. El cambio quedó hecho antes del fin de semana. Yo no fui. No hacía falta. Pero el sábado, poco después del mediodía, Inés me llamó 3 veces seguidas. Luego 4. A la quinta dejó un mensaje. Su voz estaba tensa, muy tensa. Dijo que había un error en la verja. Dijo que Sergio pensaba que alguien se había confundido. Dijo que habían ido a medir el espacio del jardín y la puerta no abría. No era un error, ni una confusión. Era la primera vez que se encontraba con una frontera real. No devolví la llamada. 1 hora más tarde llegó un correo de Esteban a Inés. Yo tenía copia. Breve, formal, respetuoso. Recordaba que la finca estaba bajo administración patrimonial separada, que cualquier uso requería autorización expresa y que, en atención a la revisión en curso sobre determinadas conductas familiares, no se concedía acceso por el momento. La frase estaba medida. No insultaba, no gritaba. Precisamente por eso dolía más. Inés se presentó en mi piso aquella misma noche. Venía sola, sin Sergio, sin lágrimas, sin siquiera intentar parecer calmada. Entró. No esperó a que la invitara a sentarse. Me preguntó si me había vuelto loco. Le respondí que no, que por primera vez en mucho tiempo estaba actuando con toda la claridad necesaria. Dijo que aquella casa también era su historia. Le dije que la memoria no convierte un bien privativo en herencia automática. Dijo que yo quería humillarla. Le respondí que la humillación había sido otra cosa: una cena, una copa alzada, una hija sonriendo, mientras su padre comprendía que llevaba meses viviendo en una mentira. Se quedó callada, solo un instante. Luego cambió de táctica. Dijo que su madre estaba mal. Dijo que Rubén ya no aparecía. Dijo que todo se estaba derrumbando más de lo que yo imaginaba. La frase me interesó. Le pregunté qué quería decir con eso. Me contestó sin darse cuenta de que hablaba demasiado, que Rubén estaba vendiendo cosas, que tenía problemas con acreedores, que había desaparecido de la oficina varios días, que Clara decía que él no cogía el teléfono como antes. No reaccioné, pero lo anoté mentalmente, así que el gran hombre seguro de sí mismo empezaba a hundirse justo cuando el dinero fácil dejaba de entrar. No podía decir que me sorprendiera. Inés siguió hablando. Dijo que yo estaba rompiendo a la familia por orgullo. Le pedí que se sentara. Esta vez lo hizo, y hablé sin dureza, solo con verdad.
No estoy rompiendo nada ahora, Inés. Lo que estás viendo es el ruido de algo que ya estaba roto. La diferencia es que antes el peso caía solo de un lado. Ahora cae donde tiene que caer. Su cara cambió, no porque entendiera, porque por fin empezaba a temer las consecuencias largas, no las del mes siguiente, las de los próximos años. Entonces me preguntó si la revisión del testamento iba en serio. Le respondí que sí, sin adornos, sin rodeos. Dijo que era una crueldad. Yo negué con la cabeza. La crueldad es hacer de un padre un invitado en su propia mesa y esperar que después siga financiando la música. Se puso en pie, pero no salió enseguida. Se quedó junto a la puerta, con las manos temblando apenas, y dijo algo que me reveló más de lo que pretendía. Mamá pensaba que al final tú nunca llegarías tan lejos. Asentí despacio. Ya lo sé. Y ahí estuvo el verdadero problema. Se marchó sin despedirse. Cuando cerré la puerta, me apoyé unos segundos en la pared. No me sentía victorioso. No todavía. La victoria no siempre trae alegría. A veces, solo trae confirmación. Y la confirmación, cuando duele, pesa más que el miedo. 2 días después, Mateo me pidió vernos. No en su despacho, en una cafetería tranquila cerca del antiguo cauce. Eso ya me dijo bastante. Cuando alguien como él elige un lugar neutro, es porque lo que va a contar no cabe bien entre archivadores. Llegó con una carpeta marrón pequeña. Pidió café solo. Yo no pedí nada. Me deslizó una hoja doblada. Era un extracto, no de mis cuentas, de una sociedad instrumental vinculada a uno de los proveedores de Rubén, aparentemente legal, aparentemente normal, hasta que viste el concepto de ciertos pagos, consultoría relacional, gestión de acceso, intermediación de entorno. Mateo señaló una línea concreta, un pago a una empresa de imagen y eventos donde Clara había colaborado como asesora externa meses atrás. No era un contrato enorme, pero tampoco un detalle menor. Levanté la vista. Mateo no dramatizó. Nunca lo hacía. Solo dijo que aún no había prueba bastante para afirmar que Clara hubiera cobrado por acercar a Rubén o a terceros a mi entorno. Pero sí había un rastro feo. Uno muy feo. Y bastaba para entender que la aventura no era tan romántica como quizá ella había querido vender. Me quedé en silencio un rato. Recordé cenas benéficas, reuniones sociales, presentaciones, a gente saludándome con sonrisas demasiado largas, a Clara empujando ciertas invitaciones con una insistencia que entonces me pareció banal. Y de pronto todo encajó con una lógica desagradable. No solo me había engañado, había comerciado con la cercanía, con nuestro apellido, con mi posición, con la confianza que da compartir mesa, casa y calendario con un hombre al que todos creen protegido por la intimidad. No sentí rabia, sentí algo peor, vergüenza ajena y una profunda necesidad de que nada de eso salpicara la institución a la que había entregado media vida. Aquella noche apenas dormí. Me levanté temprano, caminé por el salón a oscuras y pensé en mi padre. No era un hombre afectuoso, pero tenía una idea sencilla sobre la dignidad. Decía que hay personas que creen que la vergüenza está en ser engañado. Y no. La vergüenza solo existe si descubres el engaño y aceptas vivir con él para no incomodar a nadie. A media mañana llamé a Esteban. Le conté lo de la hoja que había traído Mateo. No leyó moral en mis palabras, leyó riesgo. Eso bastaba. Preparó de inmediato una ampliación del protocolo familiar, no solo sobre herencia, también sobre uso de bienes, presencia en actos vinculados al patrimonio y representación pública del entorno familiar. No era una venganza, era higiene. Las familias ordenadas no dejan sus puertas abiertas cuando descubren que alguien ha estado vendiendo copias de la llave.
Quiero decir algo aquí, algo breve. Si esta historia te está atrapando, y si te gustan los relatos que se cuentan sin prisas y con verdad, suscríbete al canal y deja tu like. De verdad ayuda mucho. Tu apoyo permite que sigamos trayendo historias así. Historias que se escuchan despacio y se quedan dando vueltas por dentro. Aquella misma semana, Clara hizo su siguiente movimiento. No fue legal, no fue sentimental, fue social. Empezó a buscar compasión. Llamó a 2 mujeres del círculo de beneficencia, escribió a una periodista de una revista local y dejó caer, con mucho cuidado, la idea de que yo me había convertido en un hombre frío, controlador y vengativo. No me lo contaron por chisme. Me lo confirmó Julio, cuya hermana trabajaba precisamente en esa revista. No iban a publicar nada aún, pero estaban tanteando, midiendo, probando si había una historia vendible. No me asustó. Me cansó, porque la manipulación de Clara siempre había funcionado así. Nunca con un golpe frontal, siempre con una nube suave, con frases elegidas para que los demás hicieran el resto del trabajo. Llamé a Esteban. Le dije que ya no se trataba solo del divorcio. Él respondió que lo sabía y que llevaba 2 días preparando algo por si esto ocurría. Quedamos para la mañana siguiente. Cuando llegué a su despacho, había sobre la mesa 3 carpetas. La primera contenía mensajes entre Clara y Rubén. No todos, solo los que bastaban. Fechas, encuentros, promesas, comentarios despectivos sobre mí. La segunda reunía los movimientos de dinero hacia él. La tercera era la más delicada. Incluía una grabación de voz, no obtenida de forma oscura, no a escondidas en un lugar privado ajeno. Era un audio reenviado por error meses atrás desde el teléfono de Clara al correo compartido que ella había olvidado cerrar en la tableta de casa. En esa grabación, hablaba con una amiga. Se reía. Decía que yo no veía venir nada. Y añadía una frase que me dejó el pecho en piedra al volver a oírla. Tomás siempre confunde ser prudente con ser listo. Esteban cerró la carpeta sin comentario. Luego me miró. Si intenta hacer de esto una historia pública, la detendremos con hechos. Asentí, pero antes de irme le pregunté algo que llevaba días dentro de mí. No si íbamos bien, no si ganaríamos. Le pregunté si él creía que Clara sabía desde el principio lo que Rubén quería. Esteban tardó en responder. Cuando por fin lo hizo, eligió las palabras con cuidado. No sé cuándo lo supo, pero ya no importa cuándo empezó a verlo. Importa cuándo decidió seguir. Salí del despacho y caminé un rato sin rumbo claro. Valencia estaba luminosa, el cielo limpio, la gente comiendo en terrazas, las motos pasando, la vida normal de los demás. Pensé en lo sencillo que parece todo desde fuera. Una pareja que se rompe, una hija en medio, un amante oportunista, un abogado caro. Pero por dentro nunca es sencillo. Por dentro hay capas, hay años, hay omisiones, hay desprecios pequeños, y hay un día en el que entiendes que llevabas demasiado tiempo siendo útil para otros y casi nunca imprescindible para nadie. Aquella noche, cerca de las 11, recibí una llamada de un número oculto. Contesté. Era Sergio, el prometido de Inés. Hablaba bajo, como si no quisiera que alguien lo oyera. Me pidió disculpas por molestar. Dijo que no sabía muchas cosas. Dijo que llevaba semanas viendo a Inés y a Clara nerviosas. Dijo que había escuchado una discusión muy fuerte entre ellas esa tarde. Y entonces soltó lo importante. Rubén no solo había estado con Clara, también le había pedido a Inés ayuda para acceder a unos dosieres que guardaban relación con licitaciones antiguas. Inés, según Sergio, se negó, pero lo supo y no me lo contó. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba la pieza que faltaba.
Mi hija quizá no había cruzado cierta línea, pero había estado mirando directamente hacia ella. Y otra vez eligió callar. Le agradecí a Sergio que me lo dijera. No le pedí más. No era su guerra. Colgué. Me serví un vaso de agua. Y comprendí que lo que venía ya no iba a decidir solo un juez. Iba a decidirlo también la verdad que cada uno estuviera dispuesto a soportar cuando por fin dejara de haber sombra suficiente para esconderse. No dormí casi nada aquella noche. La llamada de Sergio no me dejó rabia, me dejó una forma distinta de cansancio, más pesada, más honda. Una cosa es descubrir que tu hija sabía de una infidelidad. Otra muy distinta es descubrir que también supo que un hombre ajeno a la familia intentó acercarse a documentos relacionados con tu trabajo, aunque no los tocara, aunque dijera que no, aunque se negara al final. Lo supo y cayó. A la mañana siguiente, fui directo al despacho de Esteban. No llevé café, no llevé carpeta, solo la memoria limpia de lo que Sergio había dicho. Se lo conté todo, sin adornos, sin dramatizar. Esteban escuchó hasta el final, luego juntó las manos y me dijo que aquello no podía quedarse en una conversación privada entre nosotros, no porque me afectara a mí, porque rozaba otra vez la línea institucional. Le pregunté si eso significaba una denuncia. Respondió que todavía no, que primero necesitábamos algo más sólido, una confirmación, un mensaje, un correo, un testimonio firmado, algo que no dependiera solo de lo que un futuro yerno había oído en una discusión. Tenía razón. La prudencia no consiste en hacer poco. Consiste en hacer justo lo necesario en el orden correcto. Salí de allí y fui a trabajar. No había forma elegante de hacer otra cosa. La ciudad seguía en marcha. Las obras seguían. Los informes seguían llegando. Y yo seguía siendo el mismo hombre en mi despacho. Eso también me sostuvo. Hay días en los que la rutina te salva más que el consuelo. A media tarde, Beatriz me llamó. Quería verme unos minutos, subí a su planta, cerró la puerta y me dijo que la revisión interna sobre la empresa de Rubén estaba prácticamente cerrada. No había indicios de adjudicación irregular. No había pagos dirigidos a funcionarios del área. No había contratos amañados. Pero sí aparecía un patrón insistente de aproximación impropia, y eso bastaba para dejar a esa empresa fuera de varias conversaciones futuras. Luego añadió algo más, algo que no esperaba. Habían localizado una invitación a una cena privada en una alquería a las afueras. No era un acto oficial, no figuraba en agenda institucional. Pero el grupo de invitados no parecía casual. Había un técnico del área, un intermediario de la empresa de Rubén y Clara. La fecha coincidía con uno de los periodos en que ella supuestamente estaba en un retiro con amigas. Me quedé muy quieto. No por sorpresa. A esas alturas la sorpresa ya no era el sentimiento dominante, era la confirmación. Beatriz me observó con mucha calma. Me dijo que mi nombre no aparecía en esa cena, y que eso, en cierto modo, demostraba que el intento de acceso iba por otra vía. No me estaba ensuciando, estaban bordeándome, usando mi entorno. Eso era casi peor. Le agradecí la información. Antes de salir, ella me dijo algo que me acompañó todo el día. No permitas que conviertan tu contención en el relato de su inocencia. Aquella frase se me quedó dentro, porque justo eso era lo que Clara estaba intentando. No demostrar que era inocente, demostrar que yo era excesivo, que mi silencio era crueldad, que mi orden era frialdad, que mi prudencia era castigo. Era una estrategia elegante, muy suya. El problema para ella era que los papeles no sienten compasión. Esa noche llegó el siguiente golpe. No legal, no institucional,
Social. Julio me envió por mensaje una captura de pantalla. Era una pieza breve. Un avance digital de una revista local. Todavía no nombraba a nadie, pero era evidente. Hablaba de una mujer del ámbito cultural valenciano, una mujer volcada en causas solidarias, una mujer casada durante décadas con un alto cargo técnico del ayuntamiento, una mujer que por fin se atrevía a salir de una relación donde se había sentido invisible. No aparecía mi nombre. No hacía falta. En Valencia hay círculos donde una descripción así basta para que todos sepan de quién hablas. Leí el texto entero 2 veces. No me dolió. Me dio asco. Porque estaba bien escrito. Porque usaba las palabras correctas. Soledad, desgaste, silencio emocional, vida administrada y la peor de todas, valentía. Llamé a Esteban de inmediato. No tardó en responder. Ya lo he visto. Ven mañana temprano. No publiques nada. No escribas nada. No llames a nadie. Déjame a mí el orden. A las 8:30 estaba en su despacho. Sobre la mesa había una selección de documentos. No una montaña. No hacía falta. Solo lo suficiente. Mensajes entre Clara y Rubén. Las transferencias. La prueba de mi separación voluntaria de cualquier expediente relacionado con su empresa. El correo donde Rubén hablaba de entrar por la vía de Clara. Y un borrador de requerimiento formal a la revista. Breve, contundente, impecable. Esteban me explicó el plan. Primero, se notificaba de manera privada. Se advertía del carácter engañoso de cualquier insinuación que vinculara mi conducta profesional o personal a maltrato, control económico indebido o manipulación de patrimonio común. Después, si seguían adelante, se enviaría un paquete documental suficiente para desmontar el relato sin convertirlo en espectáculo. No haríamos barro, haríamos luz. Esa diferencia importaba. Asentí. Y entonces sonó su teléfono fijo. Lo atendió. Escuchó menos de 1 minuto. Colgó. Y me miró con una serenidad casi fría. Era Cuenca. Pide una reunión urgente. Dice que Clara quiere evitar una escalada innecesaria. No pude evitar una media sonrisa. La escalada ya la había empezado ella, solo que había esperado ser la única con fuego. Acepté la reunión, a primera hora de la tarde, otra vez en el despacho de Esteban. Esta vez Clara llegó sola, sin Cuenca al lado, sin sonrisa social, sin ese aire de mujer segura que controlaba una sala con solo cruzar las piernas. Traía el rostro cansado, pero no vencido. Todavía creía que había un espacio donde manejarme. Se sentó frente a mí. No quiso agua. No quiso café. Me miró fijamente. Y durante unos segundos no dijo nada. Luego habló. Me acusó de estar destruyendo su nombre. Le respondí que yo no había escrito una sola línea sobre ella fuera del procedimiento. Dijo que la revista solo recogía cómo se había sentido durante años. Le respondí que sentirse sola no autoriza a mentir sobre los hechos. Entonces cambió, dejó la suavidad y enseñó por fin el filo. Dijo que si yo seguía cerrándole puertas, ella también sabía cosas sobre mí. Esa frase no me impresionó. La miré con toda la tranquilidad que fui capaz de reunir y le pedí que concretara. No lo hizo. Se quedó en insinuaciones, en frases a medias, en ese estilo suyo de dejar caer humo y esperar que el otro vea un incendio. Esteban intervino entonces, con mucha calma. Le recordó que toda afirmación falsa, con capacidad de dañar mi imagen profesional o el protocolo patrimonial, tendría consecuencias adicionales. No lo dijo como amenaza, lo dijo como quien recita una norma contable. Clara giró la cabeza hacia él, y en ese gesto vi algo nuevo, temor verdadero, no hacia mí, hacia el hecho de que la partida ya no se jugaba en emociones, se jugaba en estructura, y contra una estructura bien hecha, su talento para la escena
valía muy poco. La reunión duró menos de media hora. Al irse, Clara hizo una pausa junto a la puerta. Sin mirarme, dijo que yo había cambiado mucho. Contesté con la frase más honesta que encontré. No, solo has tardado demasiado en darte cuenta de cómo era. Se marchó. Esteban no comentó nada hasta que escuchó cerrarse el ascensor. Luego abrió una carpeta nueva. Dentro había una impresión de varios mensajes recientes entre Clara e Inés. No me preguntó si quería verlos. Me preguntó si estaba preparado. No contesté. Solo tendí la mano. Los mensajes venían de una copia de seguridad asociada a un dispositivo antiguo de la familia que aún figuraba en una nube compartida. Nada ilegal, nada obtenido con trampas nuevas, simple torpeza digital de quienes llevan meses creyendo que nadie observa. Leí en silencio. Había nervios, había discusiones, había reproches, y había una frase de Inés a su madre que me dejó helado de una manera distinta. Si hubieras dejado a Rubén fuera de las cosas de papá, ahora esto no nos estaría explotando así. No era una confesión completa, pero era suficiente, suficiente para saber que Inés no solo intuía, sabía, y sabía bastante más de lo que había admitido en mi salón. Seguí leyendo. Clara respondía con torpeza. Decía que todo se había mezclado, que Rubén prometió que no haría daño, que solo buscaba abrirse camino, que luego se volvió imposible separar una cosa de la otra, el adulterio y el interés, la cama y los contratos, la pasión y el dinero, todo mezclado en una sola frase miserable. Dejé los papeles sobre la mesa. Esteban me dio tiempo. No habló enseguida. Cuando lo hizo, su voz salió más baja. Ahora ya no tenemos una sospecha moral. Tenemos una imagen bastante exacta de la conducta. Le pregunté si aquello cambiaba el divorcio. Dijo que lo fortalecía. Le pregunté si cambiaba el protocolo patrimonial. Dijo que lo volvía imprescindible. Y entonces le hice la pregunta que llevaba horas mordiéndome por dentro. Le pregunté si él creía que Inés merecía una última oportunidad de decir la verdad por sí misma antes de que todo quedara fijado. Esteban no respondió de inmediato. Al final, dijo algo muy suyo. La verdad no siempre llega para salvar un vínculo. A veces, solo llega para medir si aún queda dignidad dentro de él. Aquella noche llamé a Inés. No esperé a que viniera. No quise otra escena improvisada en mi casa. Quedamos en una cafetería discreta cerca del mercado de Colón. Fue puntual. Llegó con abrigo claro y los ojos cansados. No pidió nada. Yo tampoco. Le dije que no iba a gritar, que no iba a humillarla, que solo necesitaba una cosa. ¿Verdad? Se quedó mirándome, en silencio. Le pregunté si Rubén intentó usarla para acercarse a información relacionada con mi trabajo. Tardó tanto en responder que la respuesta ya estaba en su cara. Al final dijo que una vez le pidió una carpeta, una sola vez, que ella no se la dio, que él lo presentó como algo inocente, que hablaba de viejos pliegos y documentos ya cerrados, que ella sospechó que no era tan inocente, y por eso se negó. Le pregunté por qué no me lo contó. Bajó la vista. Luego dijo algo que me partió más que todo lo anterior. Porque mamá me dijo que si te lo contaba, lo destruiría todo. Solté el aire muy despacio. Y le pregunté si entendía lo que acababa de decir. Asintió con los ojos llenos de agua. No lloró todavía. Yo sí sentí algo moverse dentro. No era perdón. No era tampoco puro enfado. Era el dolor seco de entender que tu hija había aprendido de su madre a sacrificar la verdad si la mentira mantenía la fachada en pie. Le pregunté cuánto más sabía. Dijo que Clara había mezclado siempre las dos cosas, su romance con Rubén y la idea de que él podía ayudarla a empezar una vida mejor si lograba crecer con ciertos contactos. Dijo que al principio
Lo vio como fantasía, luego como tontería, luego como algo peligroso, y cuando quiso apartarse, ya estaba metida hasta el cuello en el secreto. Nos quedamos callados, los dos, mucho rato. Al final le dije que agradecerle aquella verdad no borraba nada, pero sí cambiaba una cosa. Ya no tendría que enterarme por terceros de lo que mi propia hija sabía. Inés empezó a llorar entonces, bajito, sin escena, sin maquillaje moral. Me dijo que lo sentía, que llevaba meses sintiendo que todo se pudría y no sabía cómo salir sin perder a uno de los dos. La escuché, porque era mi hija, y porque incluso en medio de la decepción seguía haciéndolo. Pero también le dije la otra verdad, que sentirlo no bastaba, que había un daño hecho y que las consecuencias seguirían su curso. No discutió, no intentó convencerme, solo asintió. Antes de irse, me preguntó si algún día podríamos volver a hablar sin que todo pesara tanto. Le respondí con honestidad, no lo sé, pero será más fácil si a partir de hoy no vuelve a haber una sola mentira entre nosotros. Se levantó, salió despacio, y yo me quedé allí sentado mirando la mesa vacía, pensando en lo extraño que era todo. A veces no hace falta que alguien robe un papel para traicionarte. Basta con que lo vea en la mano equivocada y decida mirar hacia otro lado. Cuando volví a casa, tenía un mensaje de Esteban. La revista no publicará nada. Han recibido la documentación y prefieren no avanzar. Bien, era una buena noticia, pero no me produjo alegría, porque a esas alturas yo ya entendía algo que antes no había querido ver. El verdadero escándalo nunca había sido público. El verdadero escándalo había ocurrido en privado, en mi mesa, en mi casa, en la educación de mi hija y en la facilidad con la que dos personas habían creído que yo seguiría siendo útil incluso después de descubrirlo todo. Después de aquella conversación con Inés, ya no quedaban sombras útiles. Seguía habiendo dolor, seguía habiendo ruido, seguía habiendo papeles, abogados y fechas, pero la niebla se había ido. Por primera vez desde aquella cena, cada uno ocupaba su sitio real. Clara ya no podía presentarse como una mujer valiente que había escapado de un matrimonio gris. Rubén ya no podía fingir que todo había sido un malentendido sentimental, e Inés ya no podía esconderse detrás de la excusa más cómoda de todas, la de no haber sabido qué hacer. Cuando la verdad aparece tarde, no arregla el daño, pero al menos le quita a la mentira el derecho a seguir respirando. 2 días después de ver a mi hija en aquella cafetería, Esteban me llamó para decirme que Álvaro Cuenca quería cerrar. No negociar, no presionar, no tantear. Cerrar. La palabra me produjo una calma extraña, no porque significara victoria, porque significaba cansancio en la otra parte. Y el cansancio, cuando llega después de tantos intentos de doblarte, tiene algo casi moral. Nos reunimos un lunes por la mañana, en la misma sala sobria, la misma mesa de madera, la misma luz limpia entrando por las persianas. Cuenca llegó primero, sin gesto teatral, sin voz de anuncio caro. Parecía un hombre que había pasado varios días leyendo cosas que no le gustaban. Clara llegó después. Iba impecable, como siempre. Pero la perfección en ella ya no producía el mismo efecto. Ahora parecía un uniforme, no una piel. Esteban abrió la reunión con una serenidad que todavía admiro. Expuso el estado del procedimiento, la validez de las capitulaciones, la separación de patrimonios, la procedencia privativa de la mayor parte de los bienes discutidos, la trazabilidad del dinero, la salida de fondos comunes hacia Rubén, la inexistencia de derechos sobre la casa de Llavea, los locales y la sociedad patrimonial. No levantó la voz ni una sola vez.
No hizo falta. La verdad bien documentada no necesita volumen. Cuenca escuchó, asintió un par de veces, y entonces habló. Dijo que su clienta estaba dispuesta a aceptar un acuerdo razonable. Uso temporal de determinados objetos personales, una compensación limitada y una salida ordenada de la vivienda principal. Nada que se pareciera a sus primeras exigencias. Nada de grandes cantidades. Nada de mitad sobre cosas que nunca fueron comunes. Nada de heroicidades. Eso me confirmó que ya había entendido el tamaño del muro. Clara no dijo nada al principio. Me miró un momento. No con odio, no con amor, con algo peor, con la conciencia de haber calculado mal. Luego habló, y por primera vez en todo aquel proceso, no intentó adornarse. Dijo que las cosas se habían complicado más de lo que ella creyó. Dijo que Rubén prometió oportunidades, prometió una vida distinta, prometió que yo nunca me enteraría de ciertas conexiones, prometió que todo podía hacerse sin tocarme de verdad. Escuché en silencio, porque en el fondo aquello ya no era una explicación, era una autopsia. Clara continuó. Dijo que al principio solo se sintió vista, luego necesaria, luego importante, y cuando quiso separar la aventura de los intereses, ya estaba dentro de ambas cosas. Yo seguí callado, no por crueldad, porque no había nada útil que añadir. Hay confesiones que ya llegan demasiado tarde para producir alivio. Solo sirven para poner nombre exacto a la ruina. Entonces Esteban hizo la pregunta más simple de toda la mañana. ¿Quiere usted firmar o quiere usted perder más? Clara cerró los ojos un instante y dijo que firmaría. La vista ante el juez se celebró pocas semanas después. Fue breve, muy breve. Nada de grandes discursos, nada de escenas, nada de lágrimas estratégicas. El juzgado de familia estaba lleno de gente con carpetas y vidas partidas. La nuestra era una más. Eso también me ayudó. Te recuerda que el dolor, por íntimo que parezca, nunca es exclusivo. La jueza revisó el convenio. Hizo preguntas concretas. Recibió respuestas claras. Las capitulaciones quedaron reconocidas. La separación patrimonial también. Clara conservó sus bienes personales, sus cuentas, su coche, sus objetos, y una compensación moderada durante un tiempo tasado. Lo demás quedó fuera de discusión. La casa de Javea siguió donde siempre había estado. Los locales también. La sociedad patrimonial no se tocó. La vivienda principal se liquidaría conforme a lo ya pactado. Orden. Eso fue todo. No hubo épica, solo orden. Y después de tantos meses, descubrí que eso era justo lo que yo había buscado desde el principio. No una venganza ruidosa, no un castigo vistoso. Orden. Al salir del juzgado, Clara se quedó unos pasos atrás. Cuenca ya hablaba por teléfono. Esteban caminó hacia la calle para darme espacio. Ella me llamó por mi nombre. Me giré. Nos miramos. Había pasado media vida a su lado. Habíamos compartido años, casas, viajes, una hija, inviernos buenos y silencios malos, y sin embargo, en aquel instante, la sentí más lejos que a cualquier desconocida. Me dijo que nunca creyó que yo fuera capaz de llegar hasta el final. Le respondí con suavidad. Yo tampoco creí que tú fueras capaz de llevarlo tan lejos, asintió, como si esa frase le hubiera puesto delante un espejo que ya no podía evitar. No hubo más, ni perdón, ni cierre perfecto. La vida casi nunca concede esos lujos de novela. Lo que sí concede, a veces, es claridad. Y yo ya la tenía. Rubén desapareció de la historia poco después. Su empresa quedó fuera de varias oportunidades importantes. No por una persecución mía, por sus propios pasos, por sus propios rastros, por haber confundido la cercanía con el acceso, por haber creído que una casa ajena era una puerta profesional.
Mateo supo más tarde que estaba vendiendo deprisa, que debía dinero, que algunos socios se habían apartado, que ya no sonreía tanto en las terrazas. No sentí satisfacción, tampoco lástima. Hay personas que no caen de golpe, se desinflan, y eso fue exactamente lo que le ocurrió. Con Inés el tiempo fue distinto, más lento, más difícil. Durante varios meses apenas hablamos. Mensajes cortos, alguna llamada incómoda, cumpleaños tristes, silencios largos, pero ya no hubo mentiras. Y eso, aunque parezca poco, era muchísimo. Un domingo de primavera me llamó para comer. Acepté. Fuimos a un sitio pequeño cerca del puerto. Comimos despacio, sin fingir normalidad, sin necesidad de tocar el pasado en cada frase. A mitad de la comida, ella sacó un sobre del bolso. Dentro había una carta escrita a mano. No era una defensa, no era una excusa, era un reconocimiento limpio. Decía que había confundido proteger a su madre con traicionarme a mí, que había tardado demasiado en ver lo que de verdad estaba pasando, que durante meses prefirió una versión amable de las cosas porque le resultaba más fácil vivir dentro de ella. La leí allí mismo. No lloré. Ella sí. Me pidió que no respondiera en ese momento. Solo quería que yo supiera que por fin entendía. Guardé la carta y le dije que comprender tarde no devuelve lo perdido, pero sí puede evitar perder lo que todavía queda. Aquella fue la primera conversación sincera que tuvimos en mucho tiempo. No arregló todo. No podía, pero abrió una puerta distinta. Una puerta pequeña, honesta. Y a cierta edad, aprendes que las puertas honestas valen más que los salones llenos de gente falsa. Meses después, dejé el piso de campanar. Compré una casa modesta en las afueras. No muy grande, no muy visible. 2 habitaciones, un patio pequeño, un limonero viejo al fondo. La reformé yo mismo los fines de semana. Pinté paredes, cambié suelos, arreglé puertas. Monté una mesa para el porche con mis propias manos. Nunca me había interesado demostrar nada a nadie con una casa. Pero esta vez era distinto. No estaba construyendo una imagen. Estaba construyendo un lugar donde por fin no había teatro. Beatriz cerró la revisión interna sin mancha para mí. Eso me importó más de lo que admití en voz alta. Mi nombre quedó donde debía, limpio, no por suerte, por haber hecho a tiempo lo que tocaba hacer. Cuando alguien pasa media vida en una institución, aprende que el prestigio no es brillo, es peso, y el peso bien ganado merece defensa. Seguí trabajando. Salieron adelante 2 proyectos de rehabilitación que llevaba años peleando. Uno en un barrio olvidado, otro junto a unas antiguas naves industriales. El día de la inauguración del segundo, un concejal me dio una palmada en el hombro y me preguntó cómo lograba mantener siempre esa calma. No le conté nada, solo sonreí. La gente que no estuvo dentro de la tormenta no necesita un mapa completo de sus rayos. Clara se instaló en un piso nuevo en otra zona de la ciudad. Supe que intentó retomar ciertos círculos sociales. No sé con qué éxito. Tampoco me importó mucho. A veces la verdadera distancia no la da la geografía, la da la indiferencia, y esa, cuando llega de verdad, no hace ruido. Una tarde de otoño, casi un año después de aquella cena, me senté en el porche de mi nueva casa con un vaso corto de whisky y el aire fresco entrando despacio entre las hojas del limonero. El barrio estaba en calma. A lo lejos ladraba un perro. En alguna casa cercana sonaba una radio baja. Nada extraordinario. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltara nada para estar en paz. Pensé en la copa que Clara había levantado aquella noche, en su brindis por la honestidad, y tuve que reconocer algo. Había dicho la palabra correcta.
solo que no entendía a quién iba a alcanzar de verdad. La honestidad terminó alcanzándola a ella, a Rubén, a Inés y también a mí. Me obligó a mirar de frente lo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo por costumbre. Me obligó a dejar de confundir paciencia con resignación. Me obligó a recordar quién era sin el papel de marido conveniente, sin la obligación de ser siempre el hombre previsible, sin el peso de seguir financiando una ficción para que otros no se sintieran incómodos. No empecé de nuevo. Eso lo entendí muy bien aquella noche en el porche. Yo no estaba empezando de cero, estaba continuando, pero por fin desde un lugar que era mío, de verdad mío, sin invitados dentro de mi paz, sin sonrisas ensayadas en mi mesa, sin manos ajenas tocando lo que nunca les perteneció. Y eso, después de todo, era más que suficiente. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias de corazón por estar del otro lado. Y si te apetece, cuéntanos en los comentarios qué te dejó por dentro. Y si no tienes nada más que añadir, o te cuesta encontrar las palabras, a nuestro equipo le hará muchísima ilusión leer incluso un simple gracias.